Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Costa Rica Noticias. Yo soy Elki Méndez y estaré con ustedes durante este repaso informativo. Recordarles que quienes no nos pueden seguir por la televisión también pueden hacerlo en las redes sociales. Pueden ver este noticiero en vivo en Facebook en Cinar Costa Rica Noticias y dejar sus comentarios también en Twitter en @CinarNoticias. Vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares y el resumen de lo que veremos en esta hora y media de programación. Número de diputados aislados por COVID-19 siguen en aumento. La diputada María Inés Solís dio positivo en la prueba que se realizó de manera preventiva. Ministerio de Salud ha detectado un total de 143 pruebas falsas de COVID-19 en personas que intentaban dejar el país. Andrés Carevic cumplió 100 partidos con Alajuelense en un momento dulce tanto para él como para su equipo. Deficiencias en educación primaria cobra factura en la universidad. Solo el 4% de estudiantes pasaron la prueba de diagnóstico de matemática de la Universidad de Costa Rica. India registró casi 315,000 nuevos casos de COVID-19 en 24 horas, un terrible récord mundial que pone a los hospitales al límite de sus capacidades. El número de diputados aislados por COVID-19 sigue en aumento. Ayer jueves, la diputada María Inés Solís dio positiva en la prueba que se realizó de manera preventiva tras los contagios que se anunciaron esta semana en la Asamblea. La diputada del Partido Unidad Social Cristiana, María Inés Solís, se suma a la lista de legisladores que permanecen aislados por COVID-19. Solís se realizó la prueba de forma preventiva esta mañana debido a los casos positivos que se anunciaron en el plenario esta semana. Luego de la notificación que nos hicieron en plenario sobre la cantidad de casos positivos en la Asamblea y específicamente en el plenario, tomé la decisión de ir en la noche a un laboratorio a hacerme la prueba PCR de COVID y hoy me han notificado hace unos minutos que soy positiva. Me mantengo asintomática y estaré en el aislamiento que corresponde según la orden sanitaria de parte del Ministerio de Salud. Además de María Inés Solís, permanecen en aislamiento por cercanía con otro caso positivo sus compañeros de bancada Erwin Macís, Shirley Díaz y Araceli Salas, además de la diputada de Restauración Nacional Milady Alvarado. También un asesor del presidente del Congreso dio positivo en la prueba de COVID-19, por lo que el médico de la Asamblea Legislativa recomendó aislar a otros 10 diputados. Se valora contacto directo de distintas maneras, que tiene que haber un espacio de tiempo del contacto, que deben estar sin mascarilla, que debe haber cierta cercanía. Entonces hay que ver las valoraciones que se hagan en ese sentido. Pero en todo caso nosotros acataremos, como es nuestra obligación, lo que nos indique el Ministerio de Salud. Las sesiones de este jueves se suspendieron y ahora la Asamblea está a la espera de la recomendación del Ministerio de Salud para determinar qué día podrán volver a sesionar. Y el Ministerio de Vivienda, en el apoyo del diputado Roberto Thompson, presentaron al Congreso un proyecto de ley que pretende darle potestades a las municipalidades para otorgar vivienda a sus vecinos. Esto como un plan que permite no solamente el desarrollo local de los cantones de nuestro país, sino también el beneficio de los ciudadanos y de atracción de inversión en un ordenamiento que sería muy importante para uno de los cantones. Para hablar sobre esta propuesta y este proyecto que se ha presentado en la Asamblea Legislativa, está con nosotros la ministra de Vivienda, Irene Campos. Buenos días, doña Irene. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Costa Rica Noticias. Bienvenida. Doña Irene, el Ministerio de Vivienda, con el apoyo del diputado Thompson, presentó un nuevo proyecto de ley denominado Ley de Vivienda Municipal. Nos gustaría, para empezar, que nos exponga esta propuesta, de qué se trata y qué busca.
Este proyecto presentado a la Asamblea Legislativa lo que busca es tener un nuevo instrumento con el cual las familias puedan tener acceso a vivienda. Es un instrumento en el cual las municipalidades gestan un proyecto de vivienda a través de un esquema denominado usufructo. Lo que hace con este esquema es que la vivienda se mantiene desde el punto de vista de titularidad en la municipalidad, pero el usufructo le permite a las familias habitar en ellas por un periodo de tiempo largo, inclusive el usufructo puede ser heredable o transferible. Ustedes mencionan que este proyecto permitirá mejorar la atención del déficit habitacional en los cantones. ¿A qué se refiere con esto y de qué forma se mejoraría? El déficit habitacional está conformado por un déficit cuantitativo y un déficit cualitativo, lo que significa que son familias que o no tienen vivienda, viven hacinadas, o familias con problemas de calidad en sus viviendas. Este es un nuevo instrumento que va a permitir, sobre todo, atender el déficit cuantitativo, porque las familias van a tener acceso a viviendas de menor precio. Doña Irene, para entender mejor ¿cuáles serían las funciones de las municipalidades y si este proyecto es un marco de proyectos habitacionales, específicamente de bien social? Las municipalidades son las gestoras del proyecto. De hecho, ya muchas lo hacen, ya muchas tienen terrenos y gestan proyectos de vivienda. Lo que queremos con el proyecto es orientar mejor los instrumentos que puede tener la municipalidad para hacer gestión de estos proyectos. Es un esquema muy utilizado en Europa, en donde las municipalidades gestan vivienda e inclusive se quedan como dueños de la vivienda en un proceso de usufructo muy utilizado especialmente para las familias y los jóvenes. En cuanto al financiamiento, doña Irene, de estas viviendas, se habla de nuevos modelos. ¿Qué tipo de modelos y qué beneficios brinda a las personas, principalmente de clase media, quienes pues han visto las posibilidades de financiamiento como todo un reto? Las familias de clase media, la ventaja que tiene es que es un proyecto que les va a poder tener acceso a un precio menor, porque está en usufructo, que es una nueva modalidad, un nuevo instrumento para aquellas familias que así lo consideren pertinente. Y las tipologías y los diseños pues serán de acuerdo a los lugares y a los diseños que cada desarrollador pues ponga a disposición. Por último, doña Irene, ya para concluir esta entrevista, ¿cómo mejora esta iniciativa los planes reguladores y de ordenamiento territorial de los gobiernos locales? Los planes reguladores lo que me van a orientar es las diferentes zonas en donde yo puedo tener vivienda en general, no necesariamente en gestión de la municipalidad, y esto por supuesto que me mejora la calidad de vida. ¿Por qué? Porque me va a definir entonces cuáles son aquellas zonas aptas y con servicios, que es un proceso que también venimos realizando desde el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, independiente inclusive de este proyecto de ley. Bien, le agradecemos muchísimo a doña Irene Campos, ministra de Vivienda, quien nos acompañó esta mañana en Costa Rica Noticias. Y escuche bien esta cifra, 143. Esa es la cantidad de personas que autoridades de salud han encontrado con pruebas falsas de COVID-19 en nuestro país. Después del corte comercial, le contamos los detalles. Estás muy pensativo. Sí, pensando en mis deudas. El 10 tengo que pagar el carro, el 15 la casa y la tarjeta. Pero hazlo más fácil. Yo unifiqué mis deudas con el BCR. Ahora pago una sola cuota en una sola fecha y... Un solo banco. Deje de pensar en tantas deudas y unifíquelas en el BCR. Pague menos por mes. Solicite ya su crédito al completar el formulario en bancobcr.com y en la app BCR Móvil. Somos el Banco de Costa Rica. Domingos Ecológicos, una franja dedicada a nuestro planeta y su ecología. El límite, 12 mediodía, la Tierra posee una prodigiosa y asombrosa diversidad de ecosistemas naturales. A las 12:30, un programa que nos enseña cómo, con pequeños cambios, podemos mejorar nuestro medio ambiente. Por 13, Costa Rica Televisión. En nuestro espacio Dominio Documental, presentamos a propósito del Día Mundial de la Madre Tierra, el documental Colombia Bio, la Casa de la Vida, el jueves 22 de abril a las 10 de la noche y el domingo 25 a las 10 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida.
Temas de salud, temas de cocina, música, hogar. Son muchas las informaciones que tenemos todos los días de 8 de la mañana y hasta las 10. A diferentes medios y en nuestros diferentes espacios ustedes pueden disfrutar de Café Nacional. Así es, te invitamos 8 de la mañana, de lunes a viernes. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica, Costa Rica. Continuamos con más información nacional. El Ministerio de Salud ha detectado un total de 143 pruebas falsas de COVID-19 en personas que intentaban dejar el país. Además, el Colegio de Microbiólogos denunció que existe un mercado ilegal de pruebas en establecimientos no autorizados. El caso de una reconocida modelo nacional que fue detectada en el aeropuerto con una prueba de COVID-19 falsa no es el único. Al 19 de abril, el Ministerio de Salud ha detectado un total de 143 pruebas falsas COVID-19. Entre ellos destacan 20 viajeros procedentes de Chile, 19 de Francia y 16 de Argentina. Además, la aerolínea que más casos ha reportado es Copa Airlines, con un total de 105 pruebas falsificadas. Según las autoridades de salud, la detección de las pruebas falsas se realiza cuando las aerolíneas tienen dudas sobre las pruebas que presentan los viajeros y por esta razón se comunica con el Ministerio de Salud, quienes verifican. En este caso, las autoridades solicitan a las clínicas o laboratorios privados colaborar con la investigación para proceder a la detención en caso de que sí haya falsificación de documentos. Tal es el caso del Hospital Metropolitano, ya que su logo se ha utilizado para entregar pruebas falsas COVID-19. El trabajo que se realizó por parte del Hospital Metropolitano con estas autoridades permitió captar a algunos extranjeros o algunos nacionales que estaban tratando de salir del país con algunas pruebas que no eran realizadas por nosotros, sino que eran falsificaciones de documentos, pero gracias a toda la trazabilidad que se dio en los aeropuertos y a los controles internos que tenemos como laboratorio, además de algunas herramientas tecnológicas como los códigos QR que se empezaron a utilizar justamente en estos resultados COVID para evitar este tipo de situaciones, se le dio un buen seguimiento a los casos y se pudo terminar con conocer exactamente quiénes eran resultados reales y cuáles no. Otra preocupación que ha surgido la ha externado al Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos, ya que han recibido denuncias de que en muchas zonas del país se están realizando tomas de muestras PCR y de antígenos en forma ilegal en establecimientos comerciales como farmacias, consultorios médicos, hoteles, rent-a-cart y personal de ambulancias privadas. Hemos detectado muchas tomas de muestra ilegal y el público en general no sabe que esto no se puede dar. El público no sabe que el laboratorio clínico es el único autorizado para tomar la muestra. Sí se pueden realizar tomas de muestra a domicilio, como cuando es una persona que está encamada, que necesita que lo vaya a ver un profesional en microbiología. En ese caso, el microbiólogo se puede desplazar hasta su casa de habitación y tomarle la muestra a la persona que está impedida de poder asistir a un laboratorio, y ese microbiólogo lleva pues la muestra al laboratorio para ser analizada. Este colegio en lo que va del año ha recibido 15 denuncias, así como múltiples quejas, lo que ha obligado a este personal a desplazarse hasta los establecimientos para verificar si realmente se cumple o no con lo dispuesto por el Ministerio de Salud. El gobierno de El Salvador se solidarizó con Costa Rica y se dio 10,000 ampollas de medicamento para tratar a pacientes COVID-19. Según la Caja Costarricense de Seguro Social, el trámite se realizó en calidad de préstamo. No obstante, las autoridades salvadoreñas decidieron donarlo. Nada que agradecer, presidente Carlos Alvarado. Nos sentimos felices de poder ayudar a nuestros hermanos costarricenses con quienes nos unen los más grandes lazos de hermandad. Estas fueron las palabras en Twitter del mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, tras el agradecimiento por la misma vía de Alvarado por la donación de 10,000 ampollas de fentanilo por parte del Ministerio de Salud de El Salvador. El fentanilo es un medicamento anestésico utilizado para la sedación de los pacientes que requieren soporte ventilatorio agudo invasivo con ventilación mecánica.
dentro de los cuales se incluyen a los pacientes COVID-19 positivos que requieren hospitalización. Con el objetivo de mantener a reserva, la Caja del Seguro Social gestionó un préstamo por medio de la coordinación de la Unidad de Medicamentos de la Secretaría Ejecutiva de Cominska, siendo el Ministerio de Salud de El Salvador los únicos que manifestaron la anuencia en primeros términos de acceder al préstamo de 10.000 ampollas, mismas que iban a ser reintegradas en un inicio por la Caja en el mes de julio del 2021. Esta gestión, que como decíamos es parte de los procesos habituales, donde la Caja en algunos casos es cooperante y en otros es receptor de esos apoyos, gestionó ese préstamo y se tuvo la anuencia en primera instancia por parte del Ministerio de Salud de El Salvador de apoyarnos con el préstamo de esas 10.000 ampollas de fentanilo. Sin embargo, Bukele mencionó en sus redes sociales: nuestros hermanos de Costa Rica nos solicitaron urgentemente un préstamo de 10.000 ampollas de fentanil para los pacientes que luchan entre la vida y la muerte en sus UCIs, pero la ayuda no se presta, se entrega sin condiciones. Ellos hubieran hecho lo mismo por nosotros. Obtuvimos una grata noticia de que ese apoyo se iba a dar a través de el mecanismo de la donación, el cual se ha hecho efectivo. Y esperamos que ese producto venga a reforzar el stock de seguridad que mantenemos institucionalmente, pero adicionalmente importante ratificar esa cooperación que existe a nivel de la región y sobre todo donde la Caja ha sido cooperante no solo con el Instituto de Seguridad Social salvadoreño, sino también con el Ministerio de Salud, y esto viene sin duda alguna a fortalecer los lazos que existen en este caso con las diferentes instituciones. Costa Rica ha apoyado en otros momentos al gobierno de El Salvador, en específico al Instituto Salvadoreño de Seguridad Social, entre los años 2018 a 2021. Y personal médico inmunizado con la vacuna de AstraZeneca no ha reportado ningún efecto secundario. Por su parte, el médico de Limón, que ya había sido vacunado contra el SARS-CoV-2 y que contrajo la COVID-19, sigue en cuidados intensivos. El gerente médico de la Caja Costarricense del Seguro Social, Mario Ruiz, dio a conocer este miércoles que la salud del médico limonense, que a pesar de haber sido vacunado, se contagió con el coronavirus, es muy delicada. Está muy delicado. Todos los días el doctor Vidal, que es el director del Hospital de Limón, me informa respecto a él y también me informa también los compañeros del Hospital México. Está muy delicado y les pido por favor que todos recemos y le mandemos las mejores vibras tanto a él como a su familia para que salgan adelante de esta pandemia. Por otro lado, Ruiz indicó que por el momento no se han reportado ningún efecto secundario en el personal de salud que fue vacunado el lunes anterior con la inmunización de la casa farmacéutica AstraZeneca. Hemos estado en contacto todos, nadie ha presentado ningún efecto adverso. Les puedo hablar de mi parte, ni siquiera me dolió. Ustedes recordarán que yo le tengo siempre mucho miedo a las agujas, lo he dicho varias veces. Les puedo asegurar que no me dolió. Más bien uno siente una felicidad enorme ya de estar vacunado, porque las vacunas salvan vidas. Ni siquiera me ha dolido el brazo, no he tenido dolor de cabeza, no he presentado ningún síntoma, más que felicidad de estar vacunado. Así que hago un llamado a toda la población de que por favor se vacunen con la vacuna que les toque. Además mencionó que aún trabajan en la vacunación institucional del Grupo 1 prioritario y en convencer al personal que se ha negado a ponerse esta dosis. Con respecto a los trabajadores no vacunados, una vez que completemos todo el proceso de vacunación a nivel institucional, vamos a dar los números. Recordemos que en la Caja hay más de 56,000 trabajadores a lo largo y ancho del país. Entonces, una vez que hayamos completado la vacunación de los 56,000 trabajadores y hayamos hecho un proceso de concientización en cada uno de los que no quisieran vacunarse por alguna duda respecto a la vacuna, daremos esos números con las estadísticas correspondientes y indicando además qué se realizó en cada uno de esos casos y cuál es la causa o razón por la cual la persona rechazó la vacuna y qué se está haciendo. Pero va a ser cuando ya completemos la vacunación de todo el grupo 1 a nivel institucional, 1A y 1B.
Este grupo contempla trabajadores de instituciones de primera respuesta, de hogares de larga estancia y profesionales de salud del sector privado. En este momento se registra la aplicación de 178.305 dosis de la vacuna, de las cuales 96.000 corresponden a primeras dosis, para una tasa de vacunación del 87.5 por cada 100 funcionarios y 82.000 en segundas dosis. Del total de la población vacunada en Costa Rica, solamente un 0,72% ha mostrado algún efecto adverso. Según el Ministerio de Salud, solo se han reportado 13 eventos clasificados como graves. Desde el 24 de diciembre del año 2020, que se da inicio a la campaña de vacunación, hasta el 31 de marzo, la Comisión Nacional de Farmacovigilancia contabiliza 2.761 notificaciones de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización con la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer. El dolor de cabeza, seguido de trastornos en el punto de aplicación, como dolor en el brazo, fiebre y dolores musculares, son los factores secundarios más notificados, independientemente del grupo de edad o sexo de las personas vacunadas. Del total de personas vacunadas, el 0,72% han reportado algún tipo de evento supuestamente atribuible a la vacunación o inmunización, siendo la mayoría de los casos en mujeres y dentro de un rango de edad entre los 30 y 39 años. Asimismo, en dichos 3 meses de colocación de vacunas se han recibido y examinado 13 notificaciones clasificadas como graves. 4 corresponden a personas fallecidas, pero determinan que eran pacientes con múltiples factores de riesgo o comorbilidades. Por esto, 2 fueron clasificadas como condicionales y otras 2 como improbables. Además, a los 9 casos recuperados o en proceso de recuperación, posterior a su análisis de causalidad, se clasificaron como 5 probables, un caso posible dado que se puede deber a otros factores del paciente, y 3 casos condicionales. Por otro lado, el Ministerio de Salud también anunció este jueves que a partir de esta semana una persona positiva por COVID-19 ya no debe esperar 90 días para la aplicación de la vacuna. Con la evidencia disponible, la comisión acordó hacer un cambio en esta resolución, y es que a partir de ahora, cuando una persona es dada de alta de COVID-19, ya está disponible para recibir la vacuna. De tal manera que si una persona inició el esquema de vacunación y en ese periodo se enfermó, cuando la persona ya es dada de alta, se tiene que vacunar con su segunda dosis y no esperarse los 90 días. Este cambio acelera la vacunación y permitirá a más personas de grupos de riesgo inmunizarse contra el SARS-CoV-2. La empresa Leo Labs inauguró este jueves el primer radar espacial Costa Rica, el más avanzado del mundo en su clase. Entre las funciones de este radar destaca el detectar los riesgos para proporcionar información a las empresas espaciales y contribuir a la seguridad de los vuelos. El radar espacial Costa Rica, el más avanzado de su clase en el mundo, fue inaugurado este jueves por la empresa Leo Labs en medio de una actividad en las instalaciones de Costa Rica ubicadas en Filadelfia de Carrillo de Guanacaste. Se trata del primer radar del tipo matriz en fase cerca del Ecuador, con la habilidad de seguir objetos, incluidos satélites activos y desechos orbitales de hasta 2 centímetros. Además, el radar detecta los riesgos para proporcionar más información a las empresas espaciales y contribuir a la sostenibilidad del espacio y a la seguridad de los vuelos. El cofundador y CEO de Leo Labs, Dan Sepperley, indicó que la empresa eligió a Costa Rica debido a su gente y talento, sus leyes regulatorias y la ubicación geográfica. Un nuevo ecosistema para el siglo XXI está emergiendo en nuestros ojos, y ese ecosistema está Leo es un ecosistema que estamos creando, no descubriendo nuevas constelaciones de satélites. Las posibilidades pueden expandirse y el espacio se vuelve más accesible a todas las naciones. Nuestra dependencia, un reto que tenemos todavía es la sostenibilidad. Leo Labs cree en la necesidad de construir sostenibilidad en nuestras actividades en el espacio. El radar costarricense está diseñado para jugar un papel importante en esa misión. Por su parte, el presidente Carlos Alvarado indicó que este radar construido por costarricenses es una señal de esperanza de lo que nuestro país es posible de alcanzar.
La pieza de tecnología que tenemos acá es el radar privado más moderno que existe en el mundo, acá en Costa Rica. Es un radar capaz de identificar objetos en el espacio de una dimensión hasta poco más pequeña que una bola de golf, moviéndose a una velocidad de 30.000 kilómetros por hora en el espacio. Es un radar construido por costarricenses. En la actividad también participaron personalidades como el astronauta costarricense Franklin Chan, socio comercial de Leolips en Costa Rica, quien agradeció el apoyo del gobierno y de las distintas instituciones para hacer que esto sea una realidad posible en un tiempo récord de 9 meses. Los robos de combustible directamente del poliducto de Recope disminuyeron en los últimos 3 años. Sin embargo, aún se presentan casos de bandas muy organizadas para sustraer el hidrocarburo. Solo en el 2020 se robaron más de 383 millones de litros de combustible, generando pérdidas para Recope de más de 1.000 millones de colones. Estos son parte de los operativos realizados por el OIJ en Cartago el pasado martes con la intención de desarticular una presunta banda dedicada al robo del combustible de Recope. De acuerdo con la investigación, este grupo logró sustraer aproximadamente 23.000 litros de combustible entre enero del 2020 y febrero del 2021. El OIJ detuvo a 20 personas quienes se presume eran parte de este grupo delictivo. El modo de operación de este grupo era esencialmente ubicar sitios susceptibles de fácil abordaje, instalar tomas ilegales, sustraer combustible y trasladarlo a sitios de bodegaje temporal para luego realizar actividades de distribución. Esta sería la segunda organización que se procesa mediante la reciente ley que sanciona este delito. De acuerdo con el jefe de protección de bienes de Recope, Hans Sequeira, los casos han disminuido. Por ejemplo, mientras que en el primer trimestre del 2020 se presentaron 63 eventos, para el primer trimestre de este año se presentaron 8. En cuanto a la cantidad de combustible robado, en el 2018 fueron 337 millones de litros entre diésel, jet A1 y gasolina. 531 millones de litros en el año 2019 y para el 2020 fueron 383 millones de litros. Esto representa para los 3 años pérdidas para Recope por más de 4.600 millones de colones. Importante la legislación, que es la ley 9852, que empezó a regir el año pasado, en junio del año pasado, si mal no recuerdo. Y eso ha venido a dar una herramienta importante para que las autoridades judiciales puedan investigar y puedan reprimir el robo. Otra medida a nivel interno que es preventiva es seguridad a lo largo del poliducto, seguridad privada a lo largo del poliducto, desde Moín hasta Turrialba, que eran los lugares de mayor incidencia de robo de combustible. Otro elemento importante es la interacción diaria, mensual, que se tiene con las otras autoridades que nos ayudan y nos colaboran directamente en la prevención y represión. La ley que sanciona el robo de combustible comenzó a regir en junio del 2020. Andrés Carevic cumplió 100 partidos con Alajuelense en un momento dulce tanto para él como para su equipo. Esta y otras informaciones deportivas en unos minutos. Acompaña a tus hijos e hijas en el uso de las tecnologías. Navega con ellos, explica los riesgos, establece horarios y busca espacios de conversación. La tecnología es una aliada. Sé responsable del uso seguro que hagan los niños y niñas. PANI y Gobierno de la República. En Buena Vida pensamos en usted y este viernes vamos a tener una profesora y nos va a dar clases de kirigami, cómo hacer una flor con papel. ¿Qué les parece? Acompáñenos a las 2:30 de la tarde aquí en 13 Costa Rica Televisión en Buena Vida. En el
el próximo capítulo de Fábrica Standil. ¿Me vas a escuchar una vez por todas? ¡Jala, pelotudo! Hola. Hola, Irene, soy Pedro. Estoy en una comisaría. ¿Sabe lo que necesita mi hijo? Un padre que luche por la justicia. Eso es lo que necesita mi hijo, un padre que luche por la justicia. ¿Cuántas veces te dije? Yo te avisé, Romero. No te acerques a Nina, no te acerques a Nina. A ver, ¿por qué no me atacás como la atacaste a ella? ¿Por qué no me atacás? Yo soy incapaz de hacer nada a nadie. Fábrica Standil, el viernes a las 10 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Andrés Carevic cumplió 100 partidos con Alajuelense en un momento dulce tanto para él como para su equipo. El balance del argentino es muy positivo. Ya consiguió 2 títulos y es el favorito para alzar el trofeo del presente torneo. Es el técnico que disipó los fantasmas de la 30 al llevar a la liga al título nacional tras 7 años de sequía. Es el líder de la escuadra rojinegra que se coronó en la Liga CONCACAF y es quien tiene a los manudos invictos en campeonato nacional y como el candidato más fuerte para ganar el clausura. Ya en los libros de historia de Alajuelense aparece el nombre de Andrés Carevic en letras de oro. Este miércoles celebró su juego 100 en el banquillo rojinegro, con un balance positivo más allá de los títulos. En esa centena de partidos ha alcanzado el 69% de los puntos disputados, gracias a 61 victorias, 24 empates y 15 derrotas. De esos 100 compromisos, 93 fueron de campeonato nacional, donde ha ganado en 57 ocasiones, ha empatado en otras 23 y ha perdido en 13. Su última derrota fue el 15 de noviembre en San Carlos. Han pasado 5 meses y 24 juegos sin derrotas, con lo que está a 7 de igualar el invicto que consiguió Jorge Luis Pinto en la temporada 2002-2003. Y está muy cerca del récord de Costa Rica, conseguido por el checo Jan Postulka con Alajuelense en 1992, cuando pasó 33 partidos sin perder. Contento de haber cumplido 100 partidos en esta gran institución, pero bueno, siempre le voy a dar las gracias a lo que es la directiva, Agustín con su área deportiva, a los jugadores, cuerpo técnico, administrativo, porque creo que es un trabajo en conjunto y creo que gracias al esfuerzo de todos uno ha cumplido 100 partidos en esta espectacular institución, así que agradecidos con todo el esfuerzo de todos. Con datos del estadígrafo Gerardo Cotocover, Carevic está en la 10ª posición en la lista de técnicos con más partidos al frente de Alajuelense, empatado con Nelson Moreira y el brasileño Valdeir Dubieira. El sábado, cuando su equipo enfrente a Cartaginés, superará a los 2 exentrenadores erizos y además se quedará como el 6º timonel extranjero con más partidos en el banquillo rojinegro. Carevic llegó a Costa Rica a mediados del 2019, debutó en la apertura de ese año y llevó a los manudos hasta la final, donde cayó con Herediano. Luego, perdió con Saprissa en la final de la segunda fase del Clausura 2020. Fue en diciembre pasado que llevó la ansiada 30 a las vitrinas de Alajuelense. Hoy, el argentino que tiene la liga lanzado hacia el bicampeonato aún no ha renovado su contrato, el cual se vence al final del torneo de Clausura. De mantenerse al frente de Alajuelense un certamen más, podría convertirse en el 5º entrenador con más partidos dirigidos con la liga y el 3º en la lista de extranjeros. Según el criterio de 2 de sus figuras, uno de los factores clave para que Alajuelense haya sido un equipo imposible de vencer en este Clausura 2021 es su estado físico, y dichas declaraciones se respaldan totalmente con lo que se ve en la cancha, pues los manudos llegan al final del campeonato en su mejor momento. Nadie puede ocultar ni negar la superioridad de la liga en comparación con el resto de rivales del campeonato nacional. Varios contrincantes lo han manifestado así. El último, Martín Arriola, técnico de Jicaral, quien tras perder 3-0 en Alajuela, dijo que los manudos tienen un nivel internacional. Alajuelense llega al final del certamen en su mejor momento futbolístico, físico y anímico. Los últimos 3 partidos del campeonato nacional los saldaron con goleadas, 2 de ellas de visita en Grecia y Tibás, donde le propinaron a Saprissa la mayor paliza en clásicos en toda la historia. El miércoles ante los jicaraleños el campeón nacional no sufrió en ningún momento y le pasó por encima a los de la península a pesar de dejar a varias figuras importantes en el banquillo. Varios factores explican el buen andar rojinegro, uno de ellos vital para el cierre del torneo, el estado físico. Alajuelense llega a la etapa decisiva del torneo en gran forma, sin preocuparse por las lesiones y con jugadores que aguantan ir y venir durante 90 minutos.
Ante Saprissa y Jicaral, la liga explotó las bandas y destrozó a sus rivales. Alonso Martínez y Julkens Montenegro ante los morados y este último junto a Carlos Mora ante los peninsulares desgastaron al rival. El capitán Brian Ruiz explicó que es fundamental el trabajo que hacen en el centro de alto rendimiento, lo que les permite llegar fuertes a la disputa por el título. Yo no sé si pesa en el sentido de que un equipo no pueda trabajar bien o entrenar bien o tener o lograr un buen equipo, un buen conjunto durante la temporada. Creo que eso se podría lograr sin infraestructura, pero tenerla ayuda muchísimo. Sí, nos sentimos muy bien y hemos demostrado en los últimos partidos que el equipo físicamente se siente bastante bien. Pero también ahora entra un poco la parte del cuerpo técnico, del preparador físico, de dosificar las cargas ahora. Alonso Martínez es uno de los jugadores más en forma del certamen y es el futbolista que más peligro ocasiona en el área rival. Antes, Saprissa ha hecho estragos en los últimos 3 clásicos, desesperando la defensa y dando una asistencia a gol en cada juego. Sí, físicamente nosotros nos sentimos bien. Tal vez, no sé, tal vez un poco la intensidad que como te dije antes, que nos exige el profe, tal vez puede ser que sea de otra manera, pero nosotros siempre trabajamos con bastante intensidad en los entrenamientos para llegar a hacer el partido de la mejor manera. Además del trabajo físico, ha sido importante la dosificación de cargas. El técnico Andrés Carevica ha repartido minutos entre todos sus jugadores, lo que ha permitido que ninguno esté con sobrecarga física. Esto lo hace porque tiene un plantel amplio de donde echar mano. Alajuelense ya se aseguró el liderato de la primera fase, por lo que puede aprovechar los últimos 3 partidos de la primera fase para darle descanso a algunas figuras y darle ritmo a otras de cara a las semifinales del campeonato. Mauricio Wright tendrá poco tiempo para hacer ajustes en el Saprissa, solo 3 partidos en principio. Pese a ello, su objetivo será clasificar, por lo que donde más trabajará será el plano anímico. Desde este jueves, Mauricio Wright toma oficialmente las riendas del Saprissa. El estratega, quien acompañó al equipo a Guapiles, vio al equipo desde la gradería, pero tras decisión anterior de que el juego ante Limón lo dirigiría Marco Herrera y con una sanción de torneos pasados, Wright, aunque inscrito, no fue el técnico. El ex defensor morado estará solo para dirigir contra Herediano, Santos y San Carlos en principio en esta fase de clasificación. ¿Pero qué se puede cambiar en cosa de 3 juegos? En este poco tiempo lo que más va a predominar es la parte anímica. El trabajo el trabajo en cancha. Yo creo que ya estos jugadores, que son grandes jugadores, no quiere decir que porque estén en mal momento Saprissa no sean buenos jugadores. Yo creo que ellos ya manejan sistemas, ya vienen con una forma de juego, pero creo que más lo que va a predominar es en la parte anímica, en tratar de volverlos a meter, a entender que Saprissa, que se tienen que soltar, que tienen que saber jugar bajo presión, que esta camiseta es pesada, que tienen que tener un sentido de pertenencia. Mauricio Wright se ha caracterizado por imprimir en sus equipos carácter y juego de coraje. Quizás esa sea la receta para estos últimos compromisos, y si se quiere, a nivel táctico, más orden defensivo, sabiendo que esa fue su tarea en sus épocas como jugador. En dado caso, serán pocos juegos los que tiene para resolver con la pócima mágica que traiga. En este momento del Clausura 2021, Alajuelense le lleva 18 puntos de distancia al Saprissa. No obstante, dicha distancia está muy lejana del récord de puntos que los manudos alguna vez tuvieron por encima de los tibaseños. La ventaja de puntos entre los máximos rivales de nuestro fútbol en este momento es amplia. 18 unidades separan a Alajuelense del Saprissa, 43 puntos manudos y 25 morados. Sin embargo, dista mucho de ser la máxima brecha que ha conseguido el cuadro erizo sobre los morados. La primera vez que se dio un margen considerable fue en 1982. En aquella ocasión, Alajuelense sacó al final de la tercera vuelta 10 puntos de ventaja. Sin embargo, en una remontada histórica, Saprissa alcanzó y pasó a los manudos en la cuarta vuelta, dejándose el primer lugar. Fue la primera vez que se escuchó la legendaria frase de "no se repartan nada mientras Saprissa esté vivo", de Jorge Guillén. Para entender que la actual distancia de puntos le falta bastante para emparejar otras históricas de Alajuelense sobre Saprissa, brindamos los siguientes datos.
En el torneo de 1983, las posiciones finales dejaron con 59 puntos a la Liga y 36 el Saprissa, es decir, una distancia de 23 puntos. En 1986, la tabla final dejó a la Liga con 59 y a Saprissa con 44 para 15 puntos de distancia. En la temporada 2001-2002, en la etapa de clausura, Alajuelense hizo 46 puntos y Saprissa 24 para 22 puntos de distancia. En la 2000-2001, en los puestos finales, Alajuelense consiguió al final del torneo 95 puntos y Saprissa 62. Este sería el máximo récord, ya que fueron 33 puntos de distancia entre ambos equipos. En la temporada 2001-2002, en la instancia de clausura, Alajuelense le sacó 21 puntos al Saprissa. En la temporada 2002-2003, en las posiciones finales, fueron 15 los puntos de distancia, mientras que en invierno 2010, al final del torneo, la Liga hizo 48 puntos y Saprissa 16 para 32 puntos de distancia entre ambos. El clausura 2021 en esta primera fase lleva apenas 18 unidades de distancia entre cada uno. Un detalle interesante es que al cierre de la temporada 97-98 y por los formatos de nuestro campeonato, Alajuelense sacó ventaja de 10 puntos con 105. Saprissa se quedó con 95, pero los morados le ganaron la final a los manudos y salieron con el cetro. Pérez Celedón es la muestra de que con lo apretado del campeonato cualquier equipo puede meterse en la pelea por clasificarse a semifinales. Hace 2 jornadas los Guerreros del Sur eran últimos, pero 2 triunfos lo ponen a soñar con la siguiente ronda. El sábado anterior el técnico Pablo César Wanchope y su equipo amanecieron bajo la sombra del sótano, al igual que en otras 8 fechas del torneo. Pasaron apenas 4 días y no solo se alejaron del último lugar, sino que ahora meten presión a los equipos que están en la parte alta de la tabla buscando la clasificación. Pérez Celedón había conseguido apenas 2 victorias en las primeras 17 jornadas de clausura, lo que lo condenó a ser colero durante la mitad del certamen. Un triunfo era un sueño, 2 triunfos seguidos era casi una utopía, especialmente cuando en 7 ocasiones dejaron ir una ventaja de 1-0 y terminaron empatando. Pero en el momento justo llegaron las alegrías. Primero fue el sábado, en casa ante Limón FC, al que vencieron 3-2 a pesar de iniciar perdiendo. Este miércoles sí pudieron sostener la ventaja inicial y ganaron por la mínima en casa de Guadalupe. Ahora no piensan en el sótano, sino que más bien sueñan con un cupo en semifinales. Una serie de resultados les permitiría meterse en zona de clasificación en la fecha de este fin de semana, pero no será fácil, ya que enfrentan a uno de los equipos que lucha por el boleto a la siguiente ronda, San Carlos. San Carlos es un rival muy fuerte, con jugadores de experiencia que saben lo que es jugar este tipo de partidos. Ellos, la ambición de ellos y las expectativas que tienen es de clasificar y de luchar por ganar el campeonato. Así que estamos seguros que va a ser una batalla importante, buena, va a ser un partido muy disputado. Jugar de visita le ha sentado bien a Pérez Celedón, pero su gran lunar es defender la casa, donde cerrará en la primera fase. Luego de visitar a los Toros del Norte deberán recibir a Herediano, que también busca su cupo en las semifinales, y Sporting FC, que lucha por salir del sótano. A pesar de tener la mirada puesta en la zona de clasificación, Pérez Celedón no puede dejar de mirar hacia abajo. Ya no es colero, pero sigue muy cerca del sótano. Los Guerreros del Sur deben evitar ser uno de los 2 últimos lugares, porque eso los condenaría a jugar una liguilla por el no descenso. A solo 3 fechas de que finalice la primera fase del campeonato de fútbol femenino, las cosas se han puesto muy ajustadas en la tabla de posiciones. Pocos puntos separan a los primeros 4 puestos, mientras que Sporting y Suba siguen con opciones de clasificar. Con 12 anotaciones en la jornada 11 que finalizó este miércoles, el torneo de primera división de fútbol femenino se ha puesto de dientes apretados. Herediano en el primer lugar, puesto que ha mantenido en este campeonato, solo supera a Saprissa por 1 punto. Las moradas tienen 22, mientras que Alajuelense y Dimas, tercer y cuarto puesto respectivamente, tienen 20 y 19 puntos. Eso sí, esos tiempos en los que un equipo era líder indiscutible y los primeros 4 lugares llevaban una gran diferencia de puntos con respecto
pero a los restantes 4 han terminado en el fútbol femenino porque Sporting está majando los talones de las escasuseñas y Suba es el 6º puesto, sigue con opciones de pelear el 4º lugar, aunque las generaleñas han perdido los últimos 2 partidos ante sus rivales directos Sporting y Dimas Escazú, que este miércoles les propinó una goleada de 5-1. Para las experimentadas Carolina Venegas y Gloriana Villalobos, este torneo ha evolucionado tanto que ya no se puede hablar de un solo equipo fuerte como solía ser. Bueno, yo creo que ya no hay equipos débiles y fuertes en el campeonato nacional, ¿verdad? Femenino. Entonces, nuestro torneo ha crecido mucho. El hecho de que los equipos se hayan reforzado y que estén más equiparados ha hecho el campeonato mucho más competitivo, y eso definitivamente lo que hace es potenciarnos, que sea más competitivo, beneficia a la selección también. Entonces, nada, o sea, nosotras estamos contentas de que el campeonato cada vez se haga más competitivo. Esperamos que siga creciendo porque al final nuestro sueño es que esto se profesionalice en algún momento. El torneo se ha vuelto un torneo bastante competitivo, donde ya tal vez uno no solamente tenía partidos fuertes dos o tres veces en el torneo, ya todos los partidos son importantes, todos los partidos son diferentes. Se puede ver también en el torneo como hay ciertas irregularidades, como partido usted gana y luego juega otro partido y lo pierde. Entonces yo creo que todo eso deja de ver como el torneo se ha vuelto competitivo, como todos ahora quieren ganar, todos tienen el mismo objetivo de ganar, y creo que eso nos ayuda al final a todos a mejorar. Los otros resultados de la fecha 11 fueron los siguientes. Pocosí perdió ante Saprissa 1-2. Con ese mismo resultado cayó Coronado ante Sporting y Herediano y Alajuelense dividieron honores sin ninguna anotación. Para este fin de semana se espera una jornada que definirá si Herediano mantiene la cima o si es Saprissa el nuevo líder, ya que ambos equipos se enfrentarán el domingo a las 3 de la tarde, mientras que Sporting y Dimas tienen la oportunidad de seguir sumando en su lucha por clasificar, ya que enfrentarán a los coleros Pocosí y Coronado respectivamente, mientras que Alajuelense se verá las caras ante Suba Sports, que necesita esos puntos para seguir con opciones en la tabla. Una prueba de la Universidad de Costa Rica deja ver la deficiencia que existe en la educación secundaria en las matemáticas. Al volver de la pausa les contamos los detalles. Ritsu es el mayor de 3 hermanos. ¿Cancerígeno? Cuando su madre es hospitalizada debido a una enfermedad, él debe hacerse cargo de ellos. Encárguense de este desorden y yo les haré algo de cenar. Así él va descubriendo el maravilloso mundo de la cocina, pero todo empieza a complicarse cuando descubre que es adoptado. Aun cuando Kyoko y tú no están conectados por sangre, también eres el niño precioso de Kyoko, así como Shirabe y Kanade. Una comida para el corazón. Una historia familiar que nos conmoverá. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Este 23 de abril, para conmemorar el histórico suceso de Alcoa, presentamos el corto Los Árboles del Terror a las 11:30 de la mañana y el documental Alcoa a las 12 de la tarde en 13. Costa Rica Televisión. Descolonizar el pensamiento, la forma de ver y habitar nuestro mundo. Esa es la propuesta que millones de afrodescendientes reivindican como un camino para luchar en América Latina contra la exclusión, el racismo, la xenofobia y sobre todo la ignorancia de quienes la aplican. Para hablar del tema contamos hoy con Jimbel Chifondo, panameña, poetisa, activista por los derechos de las juventudes afrodescendientes. Fuerza Latina, el domingo a las 2 de la tarde por 13, Costa Rica Televisión. Hola, bienvenidos. Ella nos divierte y nos enseña con un talento único. Hoy vamos a hacer una receta maravillosa. Sin secretos con Doris. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, con repetición a las 10:30 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión.
Continuamos con información nacional. Una falla geológica provocó el cierre de la Ruta Nacional 145, la cual comunica Santa Teresita y Guayabo de Turrialba. Las autoridades del Consejo Nacional de Vialidad informaron que este jueves harían una inspección con un geólogo para determinar las posibles soluciones. Una falla geológica y las fuertes lluvias de los últimos días provocaron el cierre de la ruta que comunica Santa Teresita y Guayabo de Turrialba. El Consejo Nacional de Vialidad detalló que este mismo jueves visitarían el lugar junto con un geólogo para el fin de analizar y determinar las posibles soluciones. La gerencia informó que se habilitaría un carril provisional por medio de una propiedad privada con la cual se estaban gestionando los permisos correspondientes. Las autoridades, además, instaron a los conductores a tomar como ruta alterna la Ruta Nacional 10, la cual, según informan, se encuentra en buenas condiciones para el paso de cualquier vehículo. A los conductores también se les indica conducir despacio y con precaución por esta zona, ya que durante los últimos días, rutas como la 32 se han visto afectadas por deslizamientos producto de las fuertes lluvias. Además, el Consejo Nacional de Vialidad ha efectuado labores de limpieza de alcantarillas o sistemas pluviales, los cuales han ocasionado dificultades para los conductores. Deficiencias en la educación primaria cobra factura en la universidad. Solo 4% de estudiantes pasaron la prueba de diagnóstico de matemáticas de la Universidad de Costa Rica, lo que refleja falencias en las bases de esa materia desde secundaria. Entonces aquí lo que debemos tener claro es que la variable de la ecuación es x. Entonces aquí es donde tenemos x y aquí tenemos x. O sea, aquí falta más proceso, pero nosotros decidimos preguntar hasta ahí. Considere la función g, definida desde menos infinito hasta 3 medios, ese es el dominio. R es el codominio y aquí está el criterio, raíz cuadrada de 3 menos 2x. Ya se alcanza en niveles superiores de secundaria, décimo, quinto año, y en el caso del concepto básico de función y el análisis, también empieza como en esas etapas, digamos, de la secundaria. Entonces sí estamos hablando como conocimientos de educación diversificada. Estos son solo 2 ejemplos de las preguntas que los más de 3.800 estudiantes de nuevo ingreso de la UCR debieron de desarrollar como parte de la prueba de diagnóstico de matemática para la mayoría de carreras que incluyen materias de cálculo. Aunque la prueba no significa ningún factor determinante en la carrera de cada estudiante, ya que no es requisito obligatorio, los resultados activaron las alarmas, debido a que el 96% de quienes la realizaron no lograron aprobar la prueba, es decir, únicamente 153 estudiantes obtuvieron una calificación mayor a 70. Si bien los expertos de la Universidad de Costa Rica afirman que la evaluación no incluye todos los contenidos de matemática que se evalúan en el colegio, sí se vuelve una radiografía de la preparación que los jóvenes están teniendo en secundaria y de las carencias que el sistema educativo está teniendo principalmente en los últimos años. O sea, los dos ejemplos que constituyen como los ítems de mayor dificultad, sí son conocimientos que deberían tenerse de la secundaria. Hemos dicho que posiblemente el efecto de la pandemia, el efecto de las huelgas, que ese proceso presencial antes de la pandemia y ahora con la pandemia que ya dejó de ser presencial, por supuesto que tiene que haber incidido en cómo los estudiantes han estado interiorizando los conocimientos matemáticos, en este caso de la educación secundaria. La baja en los resultados tomó por sorpresa a las autoridades de la Universidad de Costa Rica, que esperan una alta satisfacción ante la libertad que podrían tener los estudiantes de utilizar elementos como calculadoras, aplicaciones o incluso la ayuda de terceros. Este año los resultados lamentablemente cayeron incluso más de lo que ha venido cayendo, porque desde el 2016 hasta la fecha han venido bajando el porcentaje de aprobación desde cerca de un 6% hasta este año que cayó a un 6%. De eso significa que tenemos 96% de la población de 3.827, el 96% de ellos reprueban.
Adicionalmente, encontraron pruebas resueltas en tan solo 10 minutos, cuando el tiempo estimado era de 2 horas y media para su resolución, lo que refleja la falta de interés ante la posibilidad de matricular el curso de precálculo, en el que los estudiantes esperan aprender aquellos elementos que ya deberían de haber dominado desde el colegio. Mena fue claro al afirmar que un solo curso de 4 meses no es suficiente para resolver los vacíos que se vienen arrastrando de años. Hace mucho tiempo salió la cuestión de la formación de los docentes, ¿verdad? Fue el hit de la noticia que hicieron un examen a profesores y salieron mal. Entonces empecemos desde ahí, ¿verdad? Que tal vez la formación docente no es la mejor. En el caso de las personas estudiantes también, o sea, lo que están aprendiendo, cómo lo están aprendiendo. Volvemos al efecto de todas estas interrupciones que ha tenido el proceso educativo en secundaria y hasta nosotros mismos en la universidad. La prueba evalúa áreas de matemática. Trigonometría fue el área con resultados más bajos. El Consejo Superior de Educación aprobó una nueva estrategia para lograr que Costa Rica tenga una educación bilingüe al 2040. El manejo de un segundo idioma se ha vuelto clave en el desarrollo personal y profesional en Costa Rica y para nadie es un secreto de las debilidades del sistema de educación pública en esta materia. Al respecto, el MEP anunció una nueva política educativa de promoción de idiomas que pretende alcanzar el bilingüismo al 2040. El Consejo Superior de Educación aprobó la política educativa de promoción de idiomas, un instrumento de planificación estratégica que liderará en los próximos 20 años todo lo vinculado al aprendizaje de lenguas extranjeras, lenguas autóctonas y la LESCO. De esta forma, el objetivo de la política pretende que toda la población estudiantil alcance un nivel de usuario independiente al concluir su tránsito por la educación pública. Entre las estrategias incluye la universalización de la lengua extranjera en todos los niveles educativos y el uso de herramientas tecnológicas tanto para la enseñanza como para la evaluación del dominio de este. Como parte de las acciones para lograrlo, el Ministerio de Educación Pública capacitó en el 2020 a 5.830 docentes de preescolar, primaria y secundaria en áreas claves para la enseñanza de una segunda lengua como la conciencia fonética, el manejo de la pronunciación y el fortalecimiento de la mediación pedagógica. Además, las nuevas contrataciones de docentes deben de garantizar un alto dominio del idioma mediante la certificación internacional. En el 2020 y el 2021 se han contratado 300 nuevas plazas con estas condiciones. Con el objetivo de continuar con la evaluación de las habilidades en un segundo idioma de la población estudiantil, el MEP anunció que este año se aplicarán las pruebas de dominio lingüístico, tanto para primaria como para secundaria. Con la aprobación de la política educativa de promoción de idiomas, se busca incrementar las oportunidades de desarrollo e inserción laboral de las personas estudiantes. Nos sentimos realmente satisfechos de aprobar este marco normativo que apoya al estudiantado para que al final de su educación diversificada sea capaz de comunicarse con éxito en un segundo idioma. Aproximadamente el 70% de los estudiantes egresados del sistema educativo público solo alcanza un nivel A2 en inglés, es decir, que posee nociones muy básicas del idioma y es capaz de sacar el sentido general de las lecturas sencillas, pero no llega a un manejo que le permita optar por un empleo bilingüe o limite oportunidades de estudios superiores. Y en el marco del Día del Libro, hoy en Costa Rica Noticias abrimos un espacio también para la Universidad Nacional, quienes nos van a presentar una nueva propuesta y es el desarrollo de un nuevo libro que permitirá a muchísimos estudiantes de la zona guanacasteca aprender de las matemáticas de una forma diferente y más creativa. Para ampliarnos sobre esta iniciativa está con nosotros María Elena Gabarrete, quien es investigadora de la Universidad Nacional y a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, doña María Elena. Muy buenos días, Elki. Muchas gracias por la invitación. Tal vez si hablamos un poquito sobre esta iniciativa, me parece muy interesante y muy curioso que ustedes, este libro que presentan esta mañana, abarca temas fundamentales no solamente de nuestra identidad y bueno, principalmente de la identidad guanacasteca, sino que la fusionan con los números, con la matemática.
tal vez si nos explica un poquito cómo es que logran esto, cómo es que los jóvenes estudiantes de nuestro país y niños van a poder, y principalmente de Guanacaste, aprender de esta forma que me parece de alguna manera también bastante entretenida. Bueno, esta iniciativa, el libro que presentamos hoy, es el primer libro de 7 que hemos realizado en un periodo de algunos años. Yo formo parte de un equipo de 4 profesionales, 4 profesoras de la Universidad Nacional, y desarrollamos un proyecto de formación de docentes en la visión sociocultural de las matemáticas. Nuestra intención es generar recursos didácticos contextualizados y pertinentes culturalmente. Entonces, en este caso, esta antología o este libro que presentamos el día de hoy es el primero que se edita y que se imprime para que esté al alcance de los docentes de la región educativa de Nicoya. El libro es el resultado de un curso que impartimos nosotros es un curso de formación permanente que se llama Enculturación Matemática y Etnomatemática, y en este curso lo que pretendemos es construir en conjunto con los docentes una propuesta de innovación curricular que esté asociada al estudio de un signo cultural. O sea, nuestra innovación es que el docente pueda planificar la enseñanza rescatando conocimientos de la región que son ancestrales y que son pertinentes a nivel cultural. Por ejemplo, en el caso de esta antología o de este libro de Nicoya, nosotros tenemos algunas unidades didácticas, unas ligadas a la pesca artesanal, otras ligadas, en el caso de las danzas, hay una que está asociada al punto guanacasteco en particular. Hay otra que está asociada al cultivo del melón, porque en esa región hay muchos industria melonera, y entonces está asociada a la cultura, a la industria del melón. Otra está asociada a la cocina, y entonces tiene que ver con cocinar rosquillas y tanelas, y otra tiene que ver con un desfile tradicional de carretas que se hace en la región, un desfile de boyeros, y sobre la figura en realidad del contexto sociocultural de Nicoya. Se analizaron diversos signos culturales y a partir de esa propuesta, de ese análisis etnomatemático de signos culturales, es que surgen la propuesta para hacer estas unidades didácticas contextualizadas. ¿Y cómo se aplica, doña María Elena, esta fusión? ¿Cómo llevamos los números a la cultura nicoyana? La propuesta que tenemos es de que el docente, porque este libro vamos a ver, al final los que se van a ver beneficiados son los niños de las escuelas de la región, pero es un libro dedicado a los docentes. Entonces, la propuesta es que los docentes se conviertan en enculturadores matemáticos. La enculturación matemática es un proceso vivencial que lleva a cabo el docente cuando se vuelve un investigador del entorno. Entonces, muchas veces los contenidos matemáticos o los conocimientos matemáticos están a nuestro alcance, pero según dice un profesor, uno de los investigadores que forman parte de nuestros referentes teóricos, esas matemáticas están congeladas. Entonces, lo que hacemos en el proceso, lo que realizamos con estos docentes en concreto, fue ayudarles a descongelar ese conocimiento matemático que estaba a su alrededor y que no se percibía. Entonces, los docentes hacen un proceso de estudio del signo cultural y hacen conexiones. La conexión con la matemática se hace a través del estudio etnomatemático, y en concreto nuestra herramienta es poder analizar ese objeto o ese conocimiento del entorno que nosotros le llamamos signo cultural, y analizarlo a través de 6 actividades matemáticas que son universales, que son medir, contar, localizar, jugar, diseñar y explicar.
Entonces, todas las culturas aplican esas 6 actividades matemáticas. Entonces, nuestra propuesta está primero en reconocer el signo cultural y reconocer que es un rasgo de identidad en la región. En segundo lugar, se hace un estudio etnomatemático haciendo una descripción del signo a partir de esas 6 actividades matemáticas universales, y posteriormente se identifica en qué momento o cuáles habilidades matemáticas del programa de estudios del Ministerio de Educación Pública se pueden enriquecer o se pueden potenciar al implementar estas actividades o estas secuencias didácticas que sean pertinentes culturalmente. Me parece súper interesante porque, como usted lo mencionaba hace algunos instantes, tal vez a los niños no se les incentiva un poco el hecho de que las matemáticas, los números y bueno, muchas de las materias educativas que están dentro del currículum pues son aplicadas y aplicables a la vida cotidiana. Esto nos viene a demostrar que sí, y cómo realmente los números, las matemáticas, como usted lo dice, pues están para utilizarse y para aplicarse en todo momento, en todo nuestro entorno, no solamente en la vida y en la cotidianidad, ya lo vemos también con este ejemplo en la cultura. Esto también permite, doña María Elena, ir cambiando un poco esa visión, y lo veíamos en una nota que presentábamos anterior a esta entrevista, que las matemáticas en particular están perdiendo fuerza y muchos de los chicos que hacen las pruebas de diagnóstico de la Universidad de Costa Rica demuestran estar muy por debajo de los niveles que deberían de estar. Este tipo de cosas van cambiando un poco esa visión de la forma de educar y de cómo aplicar lo aprendido en la vida realmente. Por supuesto, estas iniciativas potencian el dominio afectivo hacia las matemáticas. Entonces, muchas veces nuestra experiencia con los docentes es que, bueno, los docentes de primaria pues tienen que enseñar matemáticas y todas las otras asignaturas. La propuesta que nosotros ofrecemos, esta propuesta de innovación curricular a partir del estudio de signos culturales de identidad de las regiones, permite, por ejemplo, que los maestros unidocentes puedan hacer un trabajo que sea más eficaz, más eficiente, trabajando con diferentes asignaturas y con diferentes niveles educativos simultáneamente. O bien, los docentes de primaria, pues muchas veces no tienen un cariño especial hacia las matemáticas, y después de este proceso formativo y después de esta experiencia que hemos tenido con docentes, nosotros hemos formado desde el 2015 más de 160, casi 170 docentes. Y nuestra experiencia, porque a la par de generar las unidades didácticas contextualizadas, también hacemos un proceso de acompañamiento para ver cómo se modifica las creencias y las emociones del docente y la percepción del docente hacia las matemáticas. Y hay un cambio, por supuesto, en el dominio afectivo hacia las matemáticas. Hay una mayor, el docente se muestra con mayor afectividad y con una mayor, le toma cariño al proceso, porque claro, empieza a descubrir unas matemáticas que son cercanas, y por supuesto eso impacta en su manera de impartir las lecciones, porque entonces se enriquece el discurso. Y suele suceder, a nosotros nos pasó, voy a contar una anécdota, que por ejemplo un docente que tenía, digamos, un estudiante que el papá era pescador artesanal y que no se implicaba en las tareas escolares de sus hijos, y cuando le mostramos a los docentes toda la matemática que conocía un pescador artesanal y toda la matemática implicada en la pesca artesanal, el docente empezó a enriquecer su discurso y a mostrarle a los estudiantes esto que había aprendido en el curso, y por supuesto ese papá pudo incorporarse, el estudiante pudo establecer ahí, incorporar a su papá y a su mamá, ¿verdad?, en su proceso de aprendizaje. Entonces, por supuesto que hay un impacto de enaltecer ese conocimiento, esos saberes que son propios de algunas regiones y que incluso es un conocimiento ancestral, que son rasgos de identidad de las regiones,
y que han estado olvidados y han estado congelados. Entonces sí que hay un impacto, sobre todo en la percepción que hay hacia las matemáticas, y hay un cambio que realmente hemos evidenciado que es positivo. Una última pregunta para cerrar y brevemente, porque ya no nos queda mucho tiempo. Usted menciona que este es uno de varias ediciones que van a sacar. ¿Las otras en qué consisten? ¿Varían en regiones o en materia? Sí, nosotros varían en regiones. La estructura de los libros es similar. Nosotros mostramos las unidades didácticas que proponemos tienen el estudio del signo cultural, tienen la descripción de actividades matemáticas universales para cada signo cultural, que ese es el estudio no matemático. Hay algunos aspectos curriculares, que es cómo se relaciona el estudio de ese signo cultural con la propuesta de los programas del Ministerio de Educación Pública. Luego incluimos una sección relacionada a cuáles conocimientos matemáticos debe dominar el docente para poder desarrollar esa unidad didáctica. Luego viene la parte de la secuencia didáctica y actividades, que es cuando nosotros hacemos la descripción de todos los ejercicios que proponemos y que proponen para, a partir del signo cultural, enseñar matemáticas. Y luego hay una fase de evaluación a partir de indicadores de logro relacionados de manera pertinente tanto con el programa de estudios del desarrollo de habilidades como con el conocimiento del signo. Como les decía al inicio, tenemos 7 antologías creadas o 7 libros creados. Nosotros hemos desarrollado este curso en Nicoya, que es el libro que vamos a presentar hoy, en Aguirre, en Punta Arenas. Lo hemos impartido 2 veces en la región educativa de Grande de Terra. La segunda vez lo impartimos con maestros, con docentes e indígenas de la zona. Y en Alajuela lo hemos impartido 3 veces, en Orotina, en San Mateo, la primera vez, en Grecia la segunda vez y en la región de Poás la tercera vez. Entonces lo que nosotros vamos es recuperando saberes regionales y haciendo ejercicios y motivando a los docentes a que establezcan conexiones con el conocimiento matemático. Perfecto. A través del estudio de signos culturales. Perfecto. Muchísimas gracias, doña María Elena, por acompañarnos esta mañana y pues ampliarnos esta visión tan bonita, no solamente de la lectura, sino también de las matemáticas. Un placer. Muchas gracias. Y al regresar del corte les traeremos todos los detalles de las noticias internacionales. Entre ellas hablaremos sobre la crisis sanitaria que está enfrentando India por la COVID-19. Ya volvemos. Hondureños, guatemaltecos, una columna de cientos y cientos de migrantes centroamericanos que avanzan unidos en una masiva huida hacia adelante. La desesperación los guía rumbo al norte y los anima la esperanza de dejar atrás la violencia, la pobreza y el desempleo. Para ellos, el sueño americano se reduce a un deseo mucho más humilde, el de unas condiciones de vida aceptables. RT Reporta, los lunes a las 9:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. En documentales UNED, Salitre, recuperación de un territorio. El miércoles a las 9:30 de la noche, con repetición el sábado a las 7 de la mañana y además a las 4:30 de la tarde. En Buena Vida pensamos en usted y este viernes vamos a tener una profesora y nos va a dar clases de kirigami, cómo hacer una flor con papel. ¿Qué les parece? Acompáñenos a las 2:30 de la tarde aquí en 13 Costa Rica Televisión en Buena Vida. Las mujeres se han visto especialmente afectadas por el cierre de la vida pública, pues muchas trabajan en contacto directo con las personas y en el ámbito de los cuidados, y en estos sectores las ofertas de empleo se redujeron.
Incluso en los países industrializados, sigue sin ser fácil para las mujeres encontrar empleo en ciertos ámbitos, pero resulta aún más difícil cuando en la sociedad prevalecen ciertas tradiciones reaccionarias. Global 3000, solo en 13. Costa Rica Televisión. India registró casi 315,000 nuevos casos de COVID-19 en 24 horas, un terrible récord mundial que pone a los hospitales de Nueva Delhi al límite de sus capacidades y confrontados a una preocupante escasez de oxígeno medicinal. Un triste récord mundial. India registró casi 315,000 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, un balance diario que ninguna nación había registrado. Este país de 1.300 millones de habitantes registra cerca de 16 millones de contagios desde el inicio de la pandemia, que lo convierten en el segundo más afectado por el virus. Solo le rezo a Dios, porque si nos da positivo, ¿a dónde iremos? Nosotros, la gente de clase media, ni siquiera podemos permitirnos ir a hospitales privados o conseguir una cama de hospital. Estamos indefensos. La segunda ola, atribuida sobre todo a una doble mutación del virus, pero también a la reciente celebración de eventos masivos, ha dejado en evidencia el envejecido sistema de salud del país. Esta farmacia sufre la escasez de medicamentos. Me siento realmente impotente porque como farmacéutico mi deber es cumplir con las demandas del cliente. Cuando no puedo cumplir con las demandas, no sirve de nada venir a la farmacia. Me siento realmente impotente, la gente viene llorando, me pide medicación y yo digo no, no y no. Desvalidos, familiares de enfermos se ven obligados a pagar precios exorbitantes por medicamentos y oxígeno en el mercado negro. Los pedidos de ayuda también proliferan en las redes sociales, donde decenas de influencers han montado una red para ayudar a personas necesitadas. Allí recopilan y comparten información sobre la disponibilidad de camas en los hospitales o números de teléfono de asistencia local, de farmacias con provisiones y de servicios de reparto de comida a domicilio. En el país se administraron más de 130 millones de vacunas y a partir de mayo todos los adultos que lo deseen podrán inocularse. Hasta que los muertos no sean tus muertos, no se toma en serio la gravedad del COVID-19, dice el personal médico de un hospital privado en Uruguay, el país suramericano que pasó de ser un modelo en la gestión de la pandemia a liderar los rankings de contagio y muertes por esta enfermedad. En 2020, Uruguay fue considerado un modelo en el control de la crisis sanitaria, pero ahora el país sufre la mayor aceleración de muertes en América Latina. Con 3,5 millones de habitantes, registró en las últimas semanas un promedio de 3,000 casos nuevos y casi 60 fallecimientos diarios por COVID-19. Eso representa casi 600 muertos por millón de habitantes, una de las tasas de contagios más alta del mundo. En la unidad de cuidados intensivos de este hospital privado de Montevideo, creen que los uruguayos no han tomado conciencia de la gravedad de la situación. Hasta que los muertos no sean tus muertos, va a ser como pienso. Hasta que no te pase en tu familia, es difícil que tome conciencia la gente. Lo ves en la calle, todo el mundo se tapabocas. La gente no cree, es eso. Hasta que no tiene un pariente acá adentro, no cree. El ambiente fluctúa en esta unidad de tratamiento intensivo, donde un breve momento de música suave y convivencia entre colegas es interrumpido por los avisos de que algún paciente entra en estado crítico. Lo más difícil en esto es la muerte. Y nosotros como que en el área intensiva no tenemos una recompensa, porque sabemos que vienen y es muy difícil verlos salir. Cuando vienen es dificilísimo. Te sale uno y se te quedan 10. Uruguay cuenta con 978 camas de terapia intensiva, de las cuales un 74% se encuentran ocupadas. 56% de ellas con pacientes con coronavirus, según la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva. Aunque no se ha llegado al límite de saturación, la sociedad advierte que el concepto debe tener en cuenta la capacidad de asistencia y no solo la disponibilidad de camas. Y tenemos problemas con el tema de la medicación, de las drogas para mantener a los pacientes sedados, porque al estar acá con el tubo necesitan estar sedados. Y bueno, ya hay una gran faltante de sedantes y bueno, por ahora ventiladores y monitores tenemos.
pero en la medicación se ha notado más escasez que lo normal, porque además hay una gran demanda, ¿no?, de sedantes. Los médicos también reportan que los pacientes son altamente volátiles, pues su condición cambia de un momento a otro. Además, el promedio de edad de las personas hospitalizadas ha cambiado abruptamente, alcanzando también a los más jóvenes. Los profesionales de la salud confían en que el plan de vacunación mejore las perspectivas a mediano plazo. Lo vamos a ver en poco tiempo. Si al ritmo que vamos, en poco tiempo lo vamos a ver. Pero antes hay que cuidarse, porque los que no se vacunen se van a morir. Es sencillo. Se van a morir. Si se contagian, se mueren. En un rápido avance, el 31% de la población ya ha sido vacunada con una dosis contra COVID-19 y el 10% con 2. México ha confirmado que se han descubierto vacunas contra la COVID falsas a la venta en el país. En una clínica clandestina que se publicitaba en las redes sociales, se ofrecían viales haciéndolos pasar por los de Pfizer. El miedo y la necesidad de unos es el negocio de otros. México ha confirmado que se han descubierto vacunas contra la COVID falsas a la venta en el país. En una clínica clandestina que se publicitaba en las redes sociales, se ofrecían viales haciéndolos pasar por los de Pfizer. Se vendía lo que se suponía eran vacunas de Pfizer en unas cantidades desorbitadas, hasta 40,000, 50,000 pesos estaba pidiendo por la vacuna. Hasta 80 personas fueron inoculadas con agua destilada en febrero en México, según las investigaciones, una inyección por la que pagaron $1,000 la dosis. 6 personas han sido detenidas por el fraude. Pero no solo en México se han detectado versiones falsas de la deseada vacuna de Pfizer. La farmacéutica estadounidense las ha encontrado también en Polonia. En este caso, el contenido de las ampollas era un tónico antiarrugas. Se detectó en un apartamento, por lo que no llegó a ser administrado. Tanto las autoridades como las empresas que fabrican las diferentes vacunas han aumentado sus esfuerzos para detectar estafas que podrían generar problemas sanitarios y mermar la confianza ciudadana en las vacunas. Habrá más vacunas para los europeos contra futuras variantes de la COVID-19. Es lo que mantiene la Comisión Europea, que está negociando la compra de 1.800 millones de dosis para los próximos 2 años. Habrá más vacunas para los europeos contra futuras variantes de la COVID-19. Es lo que mantiene la Comisión Europea, que está negociando la compra de 1.800 millones de dosis para los próximos 2 años. 117 millones de vacunas se han administrado ya a los ciudadanos del bloque y 30 millones de ciudadanos de la UE están ya totalmente vacunados. Con una unión sanitaria fuerte que dé prioridad a la salud de los ciudadanos, podemos estar mejor preparados para las amenazas sanitarias. A la hora de proteger a nuestros ciudadanos tenemos que ir un paso por delante. Y en España, que este jueves se ha registrado una incidencia acumulada de 232 en todo el territorio, las personas de 70 a 79 años comenzarán a recibir la inoculación de Johnson & Johnson. Hasta ahora, más del 45% de las personas de este grupo de edad han recibido una dosis de la vacuna. Y en Alemania se comprarán 30 millones de dosis de Sputnik V siempre y cuando la Agencia Europea del Medicamento la apruebe en mayo, según ha asegurado el primer ministro de Sajonia. Las terrazas y restaurantes de Hungría podrán abrir el fin de semana. Se prevé que 3,5 millones de húngaros se hayan vacunado antes del viernes. La oficina del primer ministro dice que las instalaciones al aire libre podrían abrir entonces, hasta las 9:30 de la noche, con un toque de queda a las 11. Mientras tanto, Irlanda se suma a los planes de la Comisión Europea para emprender posibles acciones legales contra AstraZeneca. El ministro de Sanidad irlandés dice que es por el completo fracaso en el cumplimiento de las entregas de abril, mayo y junio. La Unión Europea mantiene por el momento que no se ha tomado la decisión de emprender acciones legales contra la empresa. En febrero, la farmacéutica dijo que creía que los objetivos podrían alcanzarse. El personal sanitario continúa siendo bajo y el que hay está exhausto. Ese es el escenario de una unidad de cuidados intensivos en Berlín, que lleva más de 1 año en una lucha sin tregua contra la COVID-19. El personal sanitario continúa siendo bajo y el que hay está exhausto. Lleva más de 1 año en una lucha sin tregua contra la COVID-19, algo que el doctor Tobias Klopper y su equipo conocen demasiado bien.
Es el caso en el que piensas solo va a durar unas pocas semanas más, luego son un par de semanas más y otras 2 más. Tienes un alto nivel de estrés y piensas que hay una meta. Podría mejorar otra vez, pero lo que realmente hemos aprendido en este año es no, esto no acabará tan rápido. Y es todo un desafío gestionar este estrés de larga duración con el que no contábamos. En la unidad de cuidados intensivos de esta clínica de Berlín, 6 de las 12 camas están ocupadas por pacientes con coronavirus. Como en otros centros, la falta de personal pesa mucho. Ves a menudo que esta terapia en la que se permanece boca abajo puede ayudar a la gente, pero necesitas un número increíble de personas para esto. No resulta fácil darle la vuelta a los pacientes con todo el material médico que tienen. Y además de los pacientes de COVID-19, también tratamos a todos los otros pacientes. El aumento del número de personas en UCI también obliga a clínicas como esta a reducir sus tratamientos habituales. La tercera ola ha traído además nuevos retos. El promedio de edad de los enfermos de COVID de las unidades de cuidados intensivos ha bajado notablemente. La mayoría de ellos tienen ahora entre 40 y 60 años. Los pacientes más jóvenes se enfrentan a menudo a tratamientos más largos, con ingresos hospitalarios más largos, lo que aumenta la presión. El enfermo de coronavirus más joven que hay ahora aquí solo tiene 33 años. Respecto al trabajo que vemos aquí, la situación se mantiene tensa. El destino de las personas sigue siendo dramático. Detrás de cada uno de los pacientes que está aquí hay una familia, hay familiares, hay una persona. Y cada persona que está aquí tumbada, al final, es eso de lo que se trata. Tras días de escalada de declaraciones y acumulación de efectivos en la frontera con Ucrania y los países bálticos, el ministro de Defensa de Rusia ha anunciado este jueves la vuelta a sus cuarteles de las unidades para ejercicios militares en el sur y el oeste del país. Rusia repliega sus tropas. Tras días de escalada de declaraciones y acumulación de efectivos en la frontera con Ucrania y los países bálticos, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, ha anunciado este jueves la vuelta a sus cuarteles de las unidades para ejercicios militares en el sur y el oeste del país. Durante una reunión con la plana mayor del ejército en la península de Crimea, Shoigu ordenó iniciar este viernes el repliegue de las fuerzas y el retorno a lo que llamó lugares de emplazamiento permanente. Las maniobras militares han tenido lugar en medio de las tensiones entre Kiev y Moscú. Josep Borrell, alto representante de la UE para la política exterior, aseguró que Rusia había concentrado más de 150.000 soldados cerca de las fronteras ucranianas y en Crimea. El repliegue es anunciado por Rusia 24 horas después de que el presidente Vladimir Putin advirtiera a Occidente para que no sobrepasara lo que llamó líneas rojas. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este jueves durante la cumbre de líderes mundiales sobre el clima organizada por Estados Unidos que el gigante sudamericano buscará la neutralidad de carbono para 2050, lo que supone un avance de una década respecto al objetivo anterior. Brasil adelantó su objetivo de neutralidad de carbono para 2050. Determiné que nuestra neutralidad climática sea alcanzada para 2050, anticipando en 10 años el anuncio anterior. Bolsonaro también se comprometió a eliminar la deforestación ilegal en Brasil en 2030 y pidió la contribución de países, empresas, entidades y personas dispuestas a actuar de manera inmediata, real y constructiva en la solución de estos problemas. El gobierno de Bolsonaro es blanco de fuertes críticas a nivel nacional e internacional por su política ambiental. La devastación de la Amazonía ha aumentado drásticamente desde que llegó al poder en enero de 2019, y los ambientalistas están particularmente preocupados por los drásticos recortes en el presupuesto y el personal de las agencias de protección ambiental. Y llegamos así al cierre de esta entrega informativa. Agradecemos su compañía y les deseamos un feliz fin de semana. Que la pasen bien.